palabra, ¿verdad? Hemos adorado al Padre y nuestro corazón está ahora gozoso. Nuestro corazón está ahora preparado para recibir la palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tu Hijo Antonio trae hoy para tu pueblo, Señor. La enseñanza, las instrucciones, lo que traigo hoy para nosotros, Señor, que lo guardemos en el corazón, que esa semilla caiga y germine para que dé fruto. Y ese fruto primeramente para nosotros y para poder salir a la calle y llevar la semilla a las personas que están ahí todavía sin conocer a Jesús. Gracias te damos, Señor, por el ministerio de nuestro hermano Antonio. Gracias te damos, Señor, por su vida. Gracias te damos, Señor, por lo que trae hoy. Sigue bendiciendo su negocio, su matrimonio y todo lo que toque. Si es de tu voluntad, Señor, que sea prosperado. Te damos gracias, Señor, y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Hola, sí. Buenas tardes. Dios bendiga. ¿Se habéis gozado en el Señor? Siempre, ¿verdad? Ha salido todo lo malo, todos los problemas. Lo hemos descargado. Jesús dijo: poned vuestras cargas que son pesadas, ¿verdad? Difíciles de llevar, ¿verdad? Y coged las mías, que son fáciles y ligeras, ¿verdad? ¿Cuál carga tienes tú? ¿Se la has dado en la alabanza? ¿Se la has presentado a nuestro Señor? Porque eso es el simbolismo de acudir al Señor, al tabernáculo. No solamente pasar sin saber lo que se está haciendo, nos estamos presentando ante el Señor del Señor, el Señor de Reyes. Y Él quiere que le dé esa parte de ti que te pesa, que te estorba, que te aflige, que te hace tropezar, que no te hace ver más allá, que no te hace caminar, ¿verdad? Porque a veces el ser humano no vemos más para allá de nuestra nariz, ¿verdad? A veces viene el problema, ¿verdad? Yo recordaba un maestro que dibujaba un papel en el folio dibujaba un círculo y me decía: ¿qué ves? Y todo el mundo veía el círculo, pero no veía más allá, solamente nos fijamos a veces en un punto. Y cuando nos fijamos en un punto, eso es malo, ¿verdad? ¿Cuántas personas que no salen de ese punto, verdad? Me pasa esto, se fustigan, ¿verdad? Pero Jesús es la luz, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos va a llevar, Él nos va a conducir a través de su Espíritu Santo y nos va a hacer que saltemos todo obstáculo. ¿Tú lo crees? Amén. Yo lo creo. Tenemos visita, ¿no? ¿Quién nos visita hoy? Nuevo. Y tenemos una chica y una señorita. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Rebeca. ¡Ah! Dale un fuerte aplauso. ¿Tu nombre, hermana? Angélica.
Bienvenida. Seáis bienvenidos a la casa del Señor. Espero que la palabra, que es cortante como una espada de doble filo, pueda seguir en su labor. Dice que la Escritura que la palabra que sale de mi boca no viene vacía, sino que trae su fruto a su tiempo y será prosperada en aquella que yo la envíe. Yo deseo para las familias de la fe prosperidad, bienestar y sobre todo que den la luz allí donde hay oscuridad. Amén. Bueno, primero tenía yo aquí puesto disculpas, me tengo que disculpar. La semana pasada estaba hablando sobre lo que es la Navidad, ¿verdad? Y estaba hablando lo que es y lo que no es la Navidad, ¿verdad? Y ahí metí una pifia, pensé que estaba en el calendario español y estaba hablando de un calendario que es hebreo y me confundí de fecha de nacimiento de Jesús. Jesús nacería entre septiembre y octubre. Entonces, disculpar por ahí, pero el mensaje que yo quería dar no era porque se supone que era entre septiembre y octubre. El mensaje es que no lo sabemos, que no nos preocupemos. Hay personas que están preocupadas en qué pincho le pusieron a Jesús, qué clavo le pusieron a Jesús, si se lo pusieron aquí delante, si se lo pusieron aquí abajo, sin entender lo que es verdaderamente el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Es vida. Él trae vida y trae vida en abundancia. ¿Qué es el mensaje de la cruz para ti? ¿Tú te has preguntado alguna vez eso? ¿Qué es el mensaje de la cruz para ti? ¿Por qué Jesús murió por ti? Porque a veces pensamos que murió por el del frente. Entonces hacemos el Evangelio el Evangelio es para el del frente y no para mí. El Evangelio tiene que ser tuyo. Pablo decía mi Evangelio. Tú tienes que decir mi Evangelio. La palabra es para mí, no para la hermanita ni el de al lado, la palabra es para mí. Me la voy a aplicar. ¿Por qué murió mi Jesús? ¿Murió por los méritos que yo había hecho? ¿Por lo bueno que tú eras? No murió por eso, ¿verdad? Murió por tu fallo, murió por tu error. Murió por todo aquello que te separó del amor de Dios y te reconcilió con el Padre, ¿verdad? Venció a las tinieblas y todo decreto que había contrario de ti fue partido en aquella cruz. Y te dio la victoria y te revistió ¿en nombre de quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso estamos bañados por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora nos acercamos al trono de la gracia y nos acercamos confiadamente, ¿verdad? Porque antes, si alguien entraba en el trono de la gracia, casi moría por su pecado. Todos hemos cometido pecados, todos tenemos errores, ¿verdad? La ley nos fue contraria, dice la Escritura. Por sobreabundó la ley, sobreabundó el pecado, y todo está destituido de la gloria de Dios. Y tuvo que venir el Cordero, ¿verdad? Tuvo que venir un Cordero sin mancha, un sacrificio bello y hermoso que ese papá no pudo rechazar, ¿verdad? A él no le encontró defecto, ¿verdad? Y no solamente eso, que como Jonás, dice, recibiréis la señal de Jonás. ¿Cuántas noches descendió Jonás? A las profundidades. ¿Cuántos días tuvo Jesús en las profundidades? ¿Y a quién le quitó las llaves del Hades, de la muerte? Al mismo Satanás. Y te dice la Escritura, ya no tiene poder contra ti. Qué bonita palabra, ¿verdad? No solamente eso, sino que a aquellos que estaban encarcelados allí abajo se les fue predicado el Evangelio. Qué tremendo es el mensaje de la cruz, ¿verdad? Bueno, ¿quién está disfrutando de la fiesta?
explicamos lo que no era la Navidad, ¿verdad? Jesús no nació el 25 de diciembre, lo que era el simbolismo de lo que es el árbol de Navidad. En aquella época el árbol de Navidad era todos los enemigos o animales, se les cortaban los testículos, se les colgaban, ¿no? 20.000 cosas que hacían los pueblos paganos en su forma de adorar y sus festividades, ¿verdad? Pero que lo hicieran en el pueblo aquel pagano no significa que tú hoy lo estés haciendo con esa mente, ¿verdad? Tú lo estás haciendo. Entonces yo explicaba qué no es la Navidad. La Navidad tampoco está hecha para apartarte de tu familia. Para decir yo conozco la verdad y no voy a cenar con ellos. Porque Jesús no nació este día y nadie lo sabe. Yo voy a coger este pasaje, voy a ser religioso y me voy a olvidar del pasaje de Pablo que decía: sé hacerme como el que tiene ley, aunque no la tengo, solo tengo la ley de Cristo. Y sé hacerme como aquellos que no tienen ley, por tal de ganarlos a Cristo. Nos pavoneamos en la justicia, haciéndonos injustos delante de Dios, como dice la palabra, por nuestra belleza, por nuestra libertad. Y a veces erramos delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Cuando tú te piensas en ese evangelio, si tú ese evangelio te lo aplicas, el primero que no hubiera descendido por ese evangelio es el mismo Jesucristo. Porque tú y yo no lo merecíamos. Y dice: yo vine por los perdidos de la casa de Israel. ¿Verdad? ¿Tú te juntas por los perdidos o te juntas por los salvos? Aplícate más con los que están perdidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no es la Navidad. La Navidad no es para pelear, no es para ser un religioso. Dice la Escritura que la palabra es locura para aquellos que no lo entienden. Hay gente que se alejan de sus hijos, de su familia. Crean que en vez de vivir en una libertad, crean que parece que estás en una secta. Por no tener el conocimiento del Hijo de Dios. Vas con la espada de Dios en vez de liberar, levantar y sanar. Vas con la espada de Dios para matar y destruir. Por eso Jesús, cuando llegó a su pueblo, quiso primero barrer su casa. Y le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais. Y mi palabra la aceptaría y cabería dentro de ustedes. Pero como vuestro padre es el diablo, las cosas del diablo hacéis. Ponéis peso en las personas. Y ponéis carga que ni ustedes mismos podéis llevar. ¿Verdad? ¿Te vas a pensar en la forma de caminar nuevamente? ¿Te vas a reconciliar? ¿Vas a sentarte con amor? ¿Vas a perdonar? Porque el cristiano tiene que amar. La Escritura dice que si tú tuvieras fe para trasladar una montaña, si tuvieras esperanza, pero no tienes amor, de nada vales. De nada vales. Hay un hombre que sale en la Escritura que dice: Señor, Señor, hice milagros, saqué demonios. Fíjate, él se describe a sí mismo y dice: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Qué dura palabra que el Señor te diga eso, ¿eh? Y tú creyendo que llevas un evangelio verdadero. Ese evangelio, hay un evangelio, ¿sabes que hay dos evangelios, verdad? Está el evangelio de Jesús. Jesús, cuando empezó su ministerio, lo primero que se encuentra es en un desierto, 40 días de ayuno, y se encuentra allí a Satanás en el desierto, ¿verdad? Y Satanás tiene su evangelio, porque a Satanás le decía: escrito está, convierte esas piedras en pan. Sabía su necesidad. Entonces el enemigo primero que hace es conocer tu necesidad.
pero quiere que rees contra Dios. Eso lo vemos desde Adán y Eva, ¿verdad? Estando en el paraíso, teniendo todos los manjares, solo se le dijo no comas de este árbol, ¿verdad? Pues te va a sentar muy mal, ¿verdad? Nos sentó mal a todos, ¿a que sí? Por ahí empezó el hombre a errar. ¿Tú piensas que verdaderamente era un árbol? Hoy la prohibición de tocar algo, porque después vemos en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, que sigue habiendo árboles y manjares que al hombre le parecen buenos, caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de perdición, dice la Escritura. Por eso optemos siempre por los manjares de Dios. Optemos siempre por la verdad de Dios. Dice que es malo y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y yo, como no me conozco, y creo que tú tampoco, y Dios si no conoce, que no creo, y si me puso esos hábitos dentro de mi corazón, debería hacerle caso a Dios, de no acercarme, de no tentarlo, de no provocar a ira o provocar una contienda. Bueno, hermano, ¿tú bendices a Dios? Yo quisiera empezar este año, porque yo creo que es el último día que voy a predicar, este año, que voy a compartir. Vamos a empezar el nuevo año, vamos a empezar con otro nuevo estudio, porque este lo vamos a cerrar. Pero yo quería recordar el salmo que estuvo el otro día compartiendo nuestro hermano Miguel, que era alabanza por las bendiciones de Dios. Alabanza por las bendiciones de Dios. ¿Tú tienes victoria en Cristo Jesús? ¿Te has dado este año cosas buenas? ¿Te has dado cosas malas? Acéptalas. Que todos los caminos al hombre le parecen para bien, pero Dios los conoce todo. Si algo te has quitado, a veces como el niño que le quitan el caramelo, pataleamos, pero Él sabe que nos viene bien. Si algo desapareció de tu vida el año pasado, acéptalo también. Amén. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Dios, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Dios vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Dios vosotros todos los ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Dios
vosotras sus obras en todos lugares de su señorío. Bendice, alma mía, bendice a Dios. Amén. ¿Dios para qué vino a nuestra vida? ¿Tú para qué piensas que vino para ti? Para salvarnos. Para salvarnos. Si no, no tendría propósito la venida de nuestro Señor Jesús. Dice que Dios se desvistió su gloria, se hizo hombre para que todo aquel que creyera no se perdiera, mas tuviera ¿qué? Mas tuviera vida eterna. Entonces tenemos la tendencia de ¿qué? De perderlo. ¿Verdad? Lo sabemos desde su pueblo escogido, porque nosotros, según las Escrituras, éramos un pueblo pagano, ¿verdad? Un pueblo destituido. Y dice la Escritura que fuimos injertados en la vida verdadera. Tú entiendes eso, ¿no? No pertenecíamos a un pueblo y fuimos injertados en la vida verdadera. ¿Y ahora cuál es la savia que te alimenta? De la palabra de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ese tiene que ser tu alimento. Jesús dijo a ese enemigo que se encontró en el desierto: no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es verdad que nosotros hemos vivido mucho tiempo del pan natural y había... ¿Tú has montado alguna vez un puzzle? En mi casa me hacían montar puzzles y siempre me faltaba después la última. Qué coraje, ¿verdad? El hombre puede adquirir muchas cosas, puede ser emprendedor, puede ser notable en muchas cosas, pero siempre le va a faltar una pieza para ser completo. Y es lo que tiene que entender el ser humano, que todos tenemos la necesidad de Dios, en el ámbito que te mueva. ¿Tú has confesado a Jesús por tu boca? Hay gente que no entiende esto. En Romanos 19 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y tú creyeras en tu corazón que su Padre lo levantó al tercer día, tú eres salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Entonces yo tengo que confesarlo, ¿verdad? Jesús dijo que cualquiera que me confesara delante del hombre, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Esperemos que aquí, todos los que estemos, un día en nuestra vida, vayamos tomados el pie y decir: Señor, te reconozco como mi dueño, como mi Salvador, como mi Creador, ¿verdad? A veces queremos situar a Dios en condiciones que son condiciones de hombre. No entendemos. Yo cuando veo el mundo, lo que es el mundo, la luna, el universo, veo cómo se mueven las placas tectónicas, cómo se mueve el sol, cómo se mueve el mar, la inmensidad. Cuando veo que antes de fue todo creado, Él lo creó la materia, no está bajo el orden de una materia. Aquí hay tiempo y el tiempo envejece y perece, pero está sobre el tiempo, no se mueve en esas dimensiones. Pero cuando vemos un Dios tan grande y tan inmenso, y ahora dice la Escritura: ¿cuánto es tu amor? Que no lo puedo entender. ¿Por qué tú nos amas tanto, Señor? Que no lo puedo comprender. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa de este mundo podrá separarte del amor de Dios. Dice: aunque tú seas infiel, yo permaneceré fiel, porque yo no me puedo negar a mí mismo. Te está diciendo Dios que tú eres una parte de Él. Recordemos que el enemigo no crea, solo el creador es Dios. El enemigo constituye.
desde tu niñez, te hace tropear, te pone obstáculos, tropiezos, contiendas, y te hace errar y cometer cosas en contra de Dios, ¿verdad? Morder el fruto prohibido. Todo lo prohibido, ¿verdad? Y además que, como dice la Escritura, que dice que manjar apetecible a los ojos, ¿verdad? ¿Verdad que el pecado es apetecible? Pero sabe las consecuencias, ¿verdad? Que trae luego, ¿verdad? David dijo una vez: Señor, a veces deseé los caminos de ellos, pero cuando vi su final, me aparté. Qué bueno que leamos la Escritura y veamos los deliciosos de muchos frutos, pero después no de conllevarnos el tomar de aquello que a Dios no le agrada, ¿verdad? Bueno, estábamos en el tema 10, ¿recordáis? El tema 10. El próximo año empezaremos en pos de otros dioses. Es el título que vamos a empezar, es el tema 11 y tiene dos estudios que cambiaron la gloria de Dios y las consecuencias al despreciar a Dios. Pero eso lo vamos a ver el próximo año. Vamos a estar, ya queda poquito. ¿Cuántos días nos quedan ya? ¿Cuántos? 3 o 4 días, ¿no? Menos que tengo una mano. Bueno, el tema 10 que estuvimos, ¿recordáis el tema 10, ¿no? Que es manteniendo la presencia de Dios. Empezamos con un versículo que está en Éxodo 25, 8-10, dice: me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos, y lo harán conforme al modelo de la morada y el modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo en medio de ancho y codo y medio de alto. ¿Qué es? Esto es Dios, ¿verdad? Con sus dimensiones para la hora de construir, ¿verdad? ¿Por qué Dios da las medidas? Porque nosotros no ponemos medidas nada, ¿verdad? Nosotros no queremos medidas. El ser humano no quiere que le digan hasta aquí, ¿verdad? Lo hemos revelado ante papá, ante mamá, lo revelamos hasta en sociedad. Tú a mí qué me vas a decir, tú a mí qué me vas a contar, ¿verdad? Diferentes ámbitos sociales, pensamientos, libertades, todo político, me da lo mismo en cualquier área. ¿Tú qué me vas a decir a mí, verdad? Siempre hay alguien que impone más, y la Escritura dice que es necio aquella persona que no está abierta a eso, a pensar, a sopesar las cosas, a poder escuchar a otro y poder razonarlo. A lo mejor soy yo el que me equivoco. Si la misma palabra dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Y vemos cuando está el cielo descrito ahí arriba, tiene 24 ancianos allí. Y nosotros queremos hacer las cosas, ¿por qué? Por libertad, ¿verdad? A nuestra manera. Yo me imagino el metro que tiene que tener Dios, ¿verdad? Tiene que tener un metro cuando te dice los codos, cómo quiero esto, en qué exactitud quiero esto, ¿verdad? A mí me daría un poco de pavor, ¿verdad? Cuando le dice a Moisés cómo debe de construir el templo, ¿verdad? Porque nosotros ahora andamos en la libertad, hablamos de nuestros antepasados, ¿verdad? Pero que te venga la voz de Dios y te diga: oye, tú vas a hacer esto, ¿verdad? Es que encima no lo vas a hacer como tú quieres. Tú tienes que hacerlo así, así y así. Dios sabe el porqué de nosotros.
Y dice en las Escrituras que nos prueba, y prueba la obediencia. La obediencia trae bendición, ¿verdad? Había un hombre que se sentó al lado de Jesús, un hombre entendido en la palabra, estudioso, había estudiado en los mejores colegios. Y le digo, ¿tú no entiendes que te es necesario nacer de nuevo? Y si tú no entiendes que te es necesario nacer de nuevo, ¿cómo te voy a explicar las cosas de arriba? Si tú tienes que romper tu mente, si a Dios no se le razona, a Dios se le cree. No me voy a hacer como Tomás, que quiere meter los dedos en la llaga, quiere que venga Dios a hablarte personalmente a ti. Cuando Dios en su escritura siempre ha utilizado boca de hombre, porque a Él le place, pues a vasos de barro para mostrarte a su pueblo. Pero tú no veas al hombre, tú no veas al barro, tú buscas a Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra que la palabra es de una espada de doble filo que penetra y discierne los pensamientos. Entonces yo cuando escucho la palabra de Dios, ¿qué se discierne primero en mi vida? Mis pensamientos. Y penetra hasta lo más profundo. Rompe cosas ahí. Pero es que vemos desde la creación del mundo. Separó la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Cuando la palabra te expones a ella, empieza a esclarecerse las cosas. Y empieza a separarse cosas que la luz de las tinieblas. ¿Verdad? Solo por la palabra de Dios fue creada todas las cosas, dice la Escritura. Si tú quieres ser formado, exponte a la palabra de Dios. Quita tu ego, tu prepotencia, porque dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. No me autoalimento, no busco a Dios a mi manera. Yo pongo de ejemplo, ¿por qué viene en la Escritura el Evangelio del enemigo? ¿Por qué sale el Satanás en el desierto? El desierto refleja el mundo. Y a veces en el mundo nos dicen cómo se debe adorar a Dios. Dios está en todos lados, Dios nos ama, ¿verdad? No te hace falta esto, no te hace falta escuchar de la palabra, ¿verdad? Tú te puedes alimentar, tú te puedes automedicar, tú puedes, ¿verdad? Todo lo que es ir por libre. Y solo sabemos que los que estudian se sacan una carrera. Tú te quieres sacar el carnet y vas a la autoescuela. Y te van a probar. Y vas a coger un coche. ¿Verdad? Y ahí vamos viendo que en el esfuerzo está la bendición. Todo en la vida del creyente nos ayuda bien. Si una parte que se empezó de la Escritura es ver que en el ser humano está la desobediencia, yo primeramente debo de un poquito aplicarme eso, ¿verdad? Porque quizás a ti dicen, maldito el hombre que confía en otro hombre, a lo mejor yo contigo no te voy a echar mucha cuenta, pero cuando lo dice Dios, que Él vela por mi alma, me debo de preocupar un poquito, cómo anda mi vida en este mundo. Dice, ay necio, si hoy viniera a pedir tu alma, ¿verdad? Y tú llenando los graneros y diciéndole a tu alma, hoy estoy contento, ¿verdad? No me va a hacer falta nada. Y dice la Escritura, ay necio, si hoy viniera y pidiera a tu alma. Se comerían tu granero y todo lo que han hecho otras personas. Lo malo que nunca preparé la maleta para el lugar donde me iba a presentar. Tú sabes que si eres creyente, sabes que te va a presentar en un lugar. ¿Con qué fruto nos presentamos? O sea, tiene que ser fruto cristiano, ¿verdad? Por eso tú cuando no escuches el Evangelio del enemigo, yo no puedo describir un libro por la portada, tengo que leer. Yo no puedo decir de Dios lo que a mí me cuentan por ahí,
tengo que buscar a Dios. Yo no digo me cojo un coche sin carnet porque me detiene el policía y me detiene, ¿verdad? Y me mete en la cárcel porque estoy cometiendo una infracción. Yo a la hora de hablar de Cristo, de aprender de Cristo, iré a la casa de Dios, ¿no? Jesús dice, yo constituí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de mis santos. Para que todos lleguen a la estatura de ¿qué? Del varón perfecto. Entonces, debo de ir, porque dice que todo lo que hay en la tierra es una semejanza a lo que hay en los cielos. Si todo está sujeto a enseñanza y a estructura, para estructurarme en Dios y conocerlo, no me voy a fiar solo la portada, ¿no? Voy a abrir el libro, voy a saber lo que quiere Dios para mi vida y lo que no le agrada a Dios. Pues tú también hay cositas que no le agrada a Dios. ¿Lo sabemos que hay cositas que no le agrada a Dios? Entonces vamos a aprender en este nuevo año que vamos a caminarlo. Ya hemos estado aprendiendo mucho en este año. Ha llovido bastante, ¿verdad? No, llovido de palos, de conflictos, de saltos que hemos pegado, de baches, ¿verdad? Si te paras a pensar, las victorias que hemos tenido, también hemos tenido muchas pérdidas, ¿verdad? Pero de todas hemos aprendido, ¿verdad? Yo ponía aquí un ejemplo. Yo recuerdo una historieta que me contaron una vez. Era una rosa que se sentía muy hermosa, ¿verdad? Pero no entendía que en el ciclo de la vida todo es por algo. Y había un sapo al lado de la rosa. Y la rosa, qué sapo más feo, ¿verdad? A ver si se va de aquí, qué feo eres, sapo, ¿verdad? Que a veces le decimos nuestros problemas a cuando viene el obstáculo, ¿verdad? Decimos que feo eres, ¿verdad? A ver si te alejas de mi vida, no soporto esta prueba, esto me oprime, ¿verdad? Y ella siempre decía al sapo feo, lárgate de aquí. El sapo un día pues le dolió en su corazón, ¿verdad? Y se marchó. A los meses llega otra vez el sapo y esa flor tan bella estaba destruida. Le quedaba una hoja nada más. Y ahora era ella la que pedía socorro. ¿Pero qué te pasó, Flor? Que te fuiste y tú eras el que te comía los insectos. Sin darme cuenta, tú eres el que me protegía. Sin darme cuenta, tú eres el que me hacía crecer. Y yo siempre te veía feo. ¿Entendemos ahora que los obstáculos y las pruebas son para la edificación de los hijos de Dios? Para su crecimiento. Dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús. Entonces no nos quejemos en la prueba. Tenemos que aceptar todo en Dios. ¿Tú sabes que tú has recibido a Cristo? ¿Sabes que fuiste comprado con un valor tremendo, no? El precio de la sangre de Dios. Tú sabes que antiguamente se compraban a los presos con dinero, ¿verdad? Tú sabes que Cristo te compró. Tú sabes que tú no tienes parte con el otro ya. Tú le perteneces a Dios, pero cuidado, papá el que ama disciplina y el que tiene tomado por hijo, cuidadito. Entonces vamos a escuchar un poquito, papá. Todos los caminos que quiere Dios para nuestra vida, todos son buenos. Entonces vamos a aprender lo que quiere Dios para nuestra vida, ¿verdad? ¿Tú cuando entras en un campo de fútbol te pones a jugar baloncesto? Te echarían, ¿verdad? Hay unas normas, hay unas leyes. En la palabra de Dios es igual. Y yo creo que en todos los ámbitos de la vida es igual. Tanto sociales, tanto como quieran. Yo recuerdo un doctor que hablaba conmigo y me decía, Antonio, es que tú tienes mucha fe. Y le digo, ¿tú crees? Y me dice, yo creo en
pero yo rebato conciencia. Digo, ¿cómo rebate usted conciencia? Dice Antonio, porque me da mucho coraje que la gente me quiera tomar a mí por ignorante. Y digo, bueno, ¿cómo lo hace usted? ¿No? Me pareció interesante. Y me dice, muy sencillo, a veces estoy aquí haciendo, ¿cómo se llama? Cuando tienen una receta y me ven una crucecita que yo tengo aquí en el despacho. Y muchas veces me dicen, ¿usted cree en esto? Siendo usted un hombre... Y él dice, Antonio, yo cojo y pongo una radiografía y digo, ¿usted qué ve ahí? Y todo el mundo dice, yo veo una mano, ¿verdad? Y el hombre dice, bueno, pero aquí está el cúbito, están los carpianos, el metacarpo, los falanges. Y dice, hombre, es que usted ha estudiado y se ha preparado. Y se pone, pues eso es lo que quiero decirle a usted. Que usted es un ignorante. Usted nunca va a entender la cruz porque usted ni se ha preparado ni se ha apartado para verla. Entonces, antes de opinar, deberíamos de verdad enseñarle a la sociedad de que debería de prepararse, o debería de hacerse preguntas antes de solo ver una radiografía, de ver un exterior sin poder entender el interior y el trasfondo del mensaje de Jesús, ¿verdad? La ignorancia no nos va a eximir de culpabilidad, ¿verdad? Tú rompes un edificio y tú vas a la cárcel, ¿verdad? Y nosotros, como decía mi madre, tú has roto la vajilla entera, hijo. A veces rompemos la vajilla entera, somos la ovejita negra de casa, pero todo tiene unas consecuencias, y hay unas consecuencias que son espirituales que no las vemos. Dios no tiene niños bonitos. Había un hombre en la palabra de Dios que se llama David, que decía que tenía el corazón conforme a Dios. Y era un campesino y dio su corazón allí. Le hizo llamar, le dijo que iba a ser rey. Y él, habiendo recibido esas profecías, siguió cuidando del rebaño de su padre. Pero después empezó a venir acontecimientos, ¿verdad? Cuando mató a Goliat, ¿verdad? Cuando el rey le ofreció a su hija, ¿verdad? Y ahí poco a poco vemos que a través de los acontecimientos fue rey, ¿no? Lo que le dijo Dios, ¿verdad? Dios, a través de lo natural, pues se mueve para que las promesas que están sobre tu cabeza se cumplan. Pero después, teniéndolo todo, pues dice que se asomó a un balcón, vio una mujer que le gustaba y adulteró. No solamente eso, que hizo matar al soldado porque la mujer se quedó embarazada, quiso ocultar el embarazo y ahí se metió, vemos como la mentira, ¿verdad? Es como la bola de nieve que la tiras por una cuesta y empieza pequeña y se va poniendo más grande y le trajo las consecuencias a David, ¿verdad? Mató al soldado, lo mandó a primera línea para que lo matara, se apoderó de esa mujer, ¿verdad? Y tuvo que venir un hombre de Dios a sacarlo de su mentira. Dice David, ¿sabes qué ha pasado ahí en el pueblo? ¿Qué? Un hombre rico tenía unos invitados y había un hombre pobre que tenía una oveja y hizo llamar a sus hombres para que le quitaran la oveja, que tenía una, y la hizo matar para dársela a su invitado. Y el rey David entró en ira. Ese hombre hay que matarlo. Y le dijo, ese hombre eres tú. Porque todo lo tenías y quitaste algo a alguien que solo tenía su pequeña ovejita, que dice que comía de su mano y la cuidaba. Y murió, le dijo que iba a morir su hijo y que sus mujeres iban a ser fornicadas públicamente. Y vemos que en la palabra murió el niño al nacer. Y hubo una rebelión muy grande con sus hijos, con Absalón.
contra David, fornicó con sus mujeres, sus concubinas, y lo hizo públicamente, avergonzó la casa del rey. Después Dios en su misericordia, Salomón murió porque Dios es fiel a sus promesas, pero aprendió David, ¿verdad? Y tiene el corazón conforme a Dios. Yo lo veo muchas veces porque si yo escribiera un libro de mí, lo escribiría siempre, ¿verdad? Soy el más guapo de mi casa, soy el más bonito, soy el que mejor he estudiado, ¿verdad? Siempre contamos lo mejor de nosotros. Pero sin embargo, en la Escritura aparecen los fallos de David. Y él mandó a escribirlo. ¿Tú te has preguntado alguna vez eso? Él quería que tú lo supieras. Él quería que supieras todo lo que está aparte de Dios. Él quería que supieran los salmos y los proverbios, las dificultades en su vida, de cómo se sentía decaído, como en momentos de peligro, y siempre clamaba a Dios, y nos estaba enseñando a tener una total dependencia a Dios. Un día el pueblo de Dios no quiso tener un rey. Un día el pueblo de Dios quiso tener, como tenían todas las naciones. ¿Y qué sucedió siendo el pueblo escogido de Dios? 400 años en esclavitud. Y un día clamaron y dice la Escritura, los encontré. ¿Tú no te has preguntado eso en tu vida? ¿Tú sabes que Dios te encontró cuando tú te volviste a Él? Tú eras parte de Él, piedra escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice que antes ya te veía desde el vientre de tu madre, pero estuviste muchos años en esclavitud y solo te puede llevar a la tierra prometida cuando tú te vuelves y te vuelves a Dios y no deseas más lo que te ha dado los gobiernos de este mundo, porque los gobiernos de este mundo, el que reina, ya sabemos quién es, ¿no? Se le dio un principado, se le dio una autoridad. Por eso a Jesús le dijo, si te postraras ante mí, te daría todo esto, ¿verdad? Pero sus caminos son de muerte. Él vino a matar, a destruir y a robar. Hay gente que se agachan ante el enemigo por un miajón de pan sin darse cuenta que yo soy el hijo del Creador, que tú eres hija del Creador, por conformarte con un poco, si tú eres heredero y coheredero del reino de los cielos. Dice que Dios escogió una morada y dice que en el punto A que era para tener comunión con nosotros, ¿verdad? El Señor ha querido tener comunión con su creación y anhela morar en medio de su pueblo. Por eso le dijo a Moisés, hazme un santuario y habitaré en medio de ellos, ¿verdad? Lo dice en Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios escogió un lugar para hablarle a su pueblo. Aquí hay un lugar en Marbella, por ejemplo, esta casa. Y ahora, cuando hemos aprendido lo que es la desobediencia, lo que es la obediencia, lo que es negarnos, pues dice la palabra, coge tu cruz, niégate y sígueme. Hay gente que dice que se salta la palabra negación. No, coge tu cruz y sígueme. No, la palabra dice, coge la cruz, niégate y sígueme. Hay negación en nosotros. Sabemos que a nadie nos gusta sacarnos de nuestro confort, pero la palabra dice que es necesario ir por tu pan. Si el pueblo de Dios, cuando salió de la esclavitud, sus enemigos fueron derrotados, sus enemigos fueron matados, sus enemigos fueron tragados por las aguas, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor como nuestro dueño y Salvador, y Él viene y restaura nuestra vida, rompe ese decreto que no era contrario, empieza a restaurar nuestra vida, son como aquellos egipcios que murieron. Pero ahora cuando vemos el pueblo de Dios sale al desierto, el Señor le dio, lo primero que se encontraron en un desierto fueron aguas amargas. Y tuvieron que ir, ¿a quién?
al sacerdote, que era ¿quién? Moisés. Y Moisés oró y vio aquel árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Que él no quiso mostrar la palabra ahí. Dios no vino a liberarte para que tú andaras otra vez involucrándote en otros asuntos. Dios vino a salvarte y a mostrar su mano poderosa ante el enemigo para que lo aceptaras como rey en tu vida. Y cuando estaban en el desierto, dice que un maná bajaba, ¿verdad? Que era el pan, el alimento, ¿verdad? A veces nos debería de ver mucho en un desierto. Total dependencia de la mano de Dios. Y todos salían por su pan, y la palabra era salir por vuestro pan, pero cada uno coja conforme puede comer. Él y los que hay en su tienda. Y a veces recibimos un día una palabra y me olvido de volver a la casa de Dios a por mi pan y no voy de un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. ¿Sabes qué le pasó al pueblo de Dios cuando guardaba el pan? Se podría y le salía gusano, porque la orden era no guardar. Cada día salir por tu pan. Otra prueba. Y seguidamente, después de aquello, dice, y le di estatutos y ordenanzas, y los probé en eso. Tú sabes que Dios te está probando también a través de la palabra que se lanza a tu vida. Si de verdad la crees, porque Dios es un Dios de intenciones y de corazón. Yo no lo veo, pero Dios sí lo ve. Si tú eres capaz o te vas siempre a conformar con el pan de este mundo. Hay gente que se sacian de todo el pan, construyen, como hemos hablado antes, consiguen grandes cosas, grandes retos en la vida, pero siempre, tú quieres una casa, cuando la tienes dices, ¿qué? Quiero un coche, cuando tienes el coche dices, ¿qué? Siempre falta algo. Y con Dios estás pleno y pleno en todo. En Mateo 21:31, aquí una parábola de 2 hijos. 2 hijos que tienen un padre y el padre le dice a uno de ellos, oye, ve a la viña a trabajar, y uno del padre coge y le dice, el niño le dice al padre, sí, voy a ir. ¿Pero qué hizo luego? No hizo. Y después le preguntó al otro, vete a la viña a trabajar, y que le dijo, no voy a ir, pero después sí fue. Y dijo Jesús, ¿quién hizo lo correcto? El que dijo que no, pero después fue. ¿Verdad? Espero que la palabra que estemos escuchando hoy, la palabra que escuchemos en los caminos del Señor, siempre nos haga reflexionar. Y a que haga un choque en tu vida, que a veces digas no, espero que puedas retrocederte y hacer el sí. Porque Jesús dijo, ¿quién ha hecho lo correcto? Pero el que dice sí y después hace no, Éxodo 25:10, y harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. ¿Por qué es tan exacto? Volvemos a lo mismo. Jesús, ¿por qué es tan exacto Dios? ¿Por qué tan pequeños detalles? Porque quiere lo mejor para nosotros. Antiguamente había un arca del testimonio que se construyó de madera de acacia, ¿verdad? Se le dio la longitud, ¿verdad? ¿Qué había dentro del arca? Estaba el maná, las leyes y la vara de Aarón, ¿verdad? Hoy tú tienes esas 3 partes en tu vida. Tú eres templo de Dios. Tú tienes maná porque depende de la palabra. Un cristiano, cuando no recibe palabra, tiene hambre, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando estamos todos los días en la iglesia, es como el que se hincha a comer, pero
no la deseas tanto, pero cuando cierran 2 días la iglesia, hay que ver, estaba deseando verlo, ¿verdad? ¿Cómo es el pan de Dios, verdad? Tenemos leyes, ¿verdad? Tú ya no caminas como caminabas antes, ¿verdad? Antes era sexo, drogas y rock and roll, ¿verdad? Como digo yo. Pero cuando conoces a Dios, ya tus pies se enderezan, ¿verdad? Y tienes la vara de Aarón era seca y reverdeció. ¿Tú en las manos de Dios has reverdecido? Yo reverdecí cuando conocí a Dios. Llenó mi vida. Y somos ese arca. Pero ese arca tiene una tapa, un propiciatorio, y dice que tiene 2 querubines que se miran y miran hacia abajo. Y dice que entre medio de ellos Él habla y habla a su pueblo. Pero esa madera de acacia debería ser revestida por oro. Si tú eres templo de Dios, si tú eres el arca donde la presencia de Dios se muestra, y tú tienes esos 3 atributos, y dice la Escritura que Cristo es la tapa, es el propiciatorio, y tú tienes a Cristo tapando tu vida, afirmando que esta persona es mía, que esta persona ha cambiado, que esta persona es transformada, ahí se revela Dios. Pero la madera de acacia, que es nuestro cuerpo, que nos podemos partir, nos podemos romper, Él quiso darnos una dureza. Y la madera se ordenó que se bañara, ¿qué? En oro. ¿Qué tú simboliza oro para ti? Lo bueno, ¿verdad? Oro es alabanza a Dios, oro es búsqueda de corazón a Dios. Oro son méritos. Tantas cosas que podríamos decir del oro, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que para ser arca, tener propiciatorio, aunque tuvieras testimonio, aunque tuvieras obras en Dios, el arca debería estar dentro del templo, ¿verdad? Que muchos quieren tener obras por ahí, pero no ven en el templo. Y te dicen que Dios está ahí. Llevan el evangelio del desierto. Llevan, todavía no han puesto la radiografía y siguen viendo la mano nada más. Nunca se han parado de informarse. Si Dios era un Dios de pacto, desde su pueblo Israel, un Dios inconmovible, un Dios que hizo un pacto con su pueblo. No se mezclaba con otras razas, con otras naciones, nada. Y ahora viene el evangelio del desierto, te hace salirte del templo, te hace salirte, te involucra en sus costumbres, te hace morder de todo lo prohibido. Y tú todavía piensas que estás en Dios. ¿Qué Dios es el que te está gobernando? Si el Dios que te está gobernando a ti tiene un evangelio de desierto, mira detrás del libro porque no, el que lo está sujetando es muy feo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El enemigo le dijo: súbete al penáculo, tírate, porque escrito está que los ángeles te van a salvar. Y Jesús le dijo: y escrito está que no tentarás a tu Dios. Uno no se puede ir tentando a Dios metiéndose en problemas. Dios, tú tienes un tropiezo y te libra. Pero que tú te metas en el tropiezo, tú te vas a pegar un porrazo grande. Porque ahí no están los ángeles, por lo que dice Cristo. La has tentado, te estás metiendo en camino. Tú tienes que entender que eres el arca. Ya hemos aprendido que tenemos testimonio, que tenemos atributos dentro de nosotros, que Cristo nos cubre, que Cristo nos tapa, que la revelación viene a través del Espíritu Santo, a través de ese orden, a través de estar introducida ese arca, ¿dónde? Dentro de un templo, ¿verdad?
Porque el arca también tenía unas varas, ¿verdad? Y unos aros. ¿Y quién podía llevarla nada más? Los levitas, ¿verdad? Y a veces queremos llevar el arca nosotros solos en nuestra vida, porque nunca hemos estado en un gobierno de Dios. Moisés se acercó, habiendo estado en la realeza, y fue corriendo a ver esa zarza porque no se apagaba, y le dio esa zarza, le dio la voz de Dios allí, y le dijo: descálzate los pies porque solo santo piso. Fíjate a un noble que le diga sucio: descálzate los pies porque solo santo piso. Esto no es nada de lo que tú hayas pisado antes. Y qué bello que siempre sea así en la casa de Dios. En la casa de Dios se hable verdades, no se hable mentiras. Que en la casa de Dios Él pueda mostrarse cuando están esos atributos bien puestos y están dentro del templo. Dios dice que habla y se muestra a su pueblo. Y a veces nos acercamos de cualquier manera. ¿Recordáis a Aarón, no? ¿Qué se le dijo a Aarón? Que no cruzara el velo. Estaba en los atrios, donde estaba la gente, estaba el lugar santo, donde servían los diáconos y los levitas de aquella época, y estaba el lugar santísimo, donde estaban los sacerdotes. E incluso algunos habían que sacarlos con unas cuerdas. Los sacerdotes entraban con unas campanas amarradas, porque si entraban en el lugar santísimo y se hallaba pecado, dice que caían fulminados allí, y cuando no se escuchaban las campanas, los sacaban con una cuerda arrastrando. Pero a ningún levita ni a ninguno de atrios se le ocurría introducirse en un velo que no le correspondía. Ni antiguamente tú te podías presentar a un rey de cualquier manera porque te cortaban la cabeza. Hay un protocolo. Cristo Jesús nos introdujo en el lugar santísimo, dice la Escritura. Pero nos introdujo por su gracia bendita en el lugar santísimo para que fuéramos transformados, cambiados, por un amor que nos impacta y nos transforma. No para que sigamos nuestras mismas actitudes, pisoteando la sangre de Jesús. Dice la Escritura: ay de quien pisotee la sangre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es pisotear la sangre? Alguien que no entiende el Evangelio, alguien que amó más las tinieblas que la luz. Y nosotros somos la luz de Cristo. Y dice que cuando tú eres luz, la luz no se esconde, sino se pone en lo más alto para que brille a los hombres. Tú eres una bendición de Dios en el momento que tú conoces a Cristo. En tu lugar, en tu casa, en tus amistades. No le seas religioso. La doctrina de Dios se da en la casa. Afuera dice la Escritura que se trae a la gente con lazos de amor. No me mata a la gente con la palabra. Atráelo con conducta. Atráelo siendo arca. Atráelo con testimonio. Atráelo ayudando. Restaurando. La Escritura sale un pasaje muy curioso, donde hay un sacerdote, un hombre como el pastor o el anciano de la iglesia, un hombre que supuestamente ante los hermanos es de testimonio, y dice que vio al hombre tirado y pasó de largo, un hombre que le habían robado, ¿verdad? Dice que después pasó un levita, uno de los servidores de la casa de Dios, como puede ser Miguel, como puede ser Lorena. Mira los ejemplos que pone, y pone ejemplos de religiosidad. Y vieron a ese hombre también tirado y pasaron de largo. Y un samaritano, recordé la mujer samaritana: nosotros adoramos en este monte y ustedes adoran en aquel, ¿no? Le dijo Jesús, ¿verdad? Con una doctrina diferente. Dice que recogió ese hombre, llevó una posada y pagó todo
hasta que se pusiera bien. Y la pregunta fue, ¿quién hizo lo correcto? Haz tú lo correcto. Intenta esforzarte, la verdad. Intenta brillar, que para eso te hizo Dios, para brillar, para dar luz a los hombres. Dice que si tu ojo es bueno, ¿cuánta luz habrá dentro de ti? ¿Cuánto podremos hacer? Pero si tu ojo es malo, ¿cuánta tiniebla habrá dentro de ti? ¿Cuánto mal podrías hacer tú? ¿Verdad? Levantémonos constituyéndonos y creyéndonos que eres hijo de Dios. Yo le dije, estuve el otro día en casa del hermano Miguel, me estoy acordando ahora, y esto no se trata de vanidad, porque si te pones vano estarías más perdido que el barco del arroz, como se dice en mi tierra, creyéndote más que alguno, pero si estás hecho para brillar, entonces resplandece en este nuevo año, refleja a Cristo en tu vida y utiliza aquellas armas espirituales que es sanar, restaurar, liberar, dar vida a través del conocimiento del Hijo de Dios. Jesús no vino a hacer labores humanitarias, vino a dar un mensaje de restauración. Y entendimos que todo lo que había oculto, que no era contrario, fue manifestado en la cruz. Dice, yo desnudé a todo principado, a todas potestades, todo hueste celestial. En la cruz fueron derrotados, todo lo que no era contrario. Intentemos derrotarlo en nuestras vidas, todo lo que sea de tropiezo al hermano o a la hermana, que no le haga ver la vida, que no la haga crecer, que no le haga ser esa luz y esa sal a la cual hemos sido llamados. Dile que es hijo de Dios, que es hija de Dios, heredero y coheredero del reino de los cielos, y que conozca sobre todas las cosas el amor de Dios. Amén. Dan un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a despedirnos. Damos la gloria al Señor y la honra, papá, en tu bendito nombre, amado mío. Sigue tú, Señor mío, haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor, y constitúyenos, Padre, siendo esa arca, Padre, que a ti te agrada, Padre. No queremos agradar al hombre, sino queremos agradarte a ti. Queremos ser esas personas, Padre, que a ti te place, que entremos a tu reposo. No queremos morir en el desierto por la dureza de nuestro corazón como murió aquel pueblo, sino queremos conocer de tu dádiva y de tu gracia, Padre. Ayúdanos, Padre, que no perezcamos en nuestra ignorancia y en nuestra rebeldía, sino que conozcamos en este tiempo la libertad y la libertad que hay en Cristo Jesús. Todo te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén.